que me empezó a pasar es que mi negocio de compra-venta de inmuebles estaba muriendo. No tenía redes, o sea, no tenía servicio, no tenía producto, no tenía nombre de la marca, no tenía nada. Entonces yo me veía con esta necesidad de decir, bueno, yo tengo un equipo jurídico adentro de mi propia empresa que puedo darle servicio al prójimo. Y ahí es donde encuentro a referente. Como que era difícil que califique para referente. Porque por un lado no tenía redes, por otro lado era un servicio profesional aún no testeado. Y ahí fue donde armamos una estrategia de comunicación, la cual fue súper efectiva. Y ahí empezaron a llegar los leads. En los últimos 3 meses logramos una facturación de casi $10.000. No es soplar y hacer botella, está clarísimo. O sea, hay un montón de trabajo atrás, pero ya sabemos cómo hacerlo. Es el camino. Bueno, si uno quiere generar un servicio, en este caso digital, está muy bueno. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos acá con Lucas, referente digital, que arrancó la mentoría con nosotros hace unos 5 meses y ya ha tenido muy buenos resultados, sobre todo en estos últimos 30 días, que tocó ahí más o menos los $10.000, ya nos va a contar. Pero bueno, Lucas, quería darte la bienvenida a este espacio. Gracias por hacerte el tiempo para compartirnos tu experiencia. Quería que en principio nos cuentes de dónde sos, qué edad tenés y a qué te estás dedicando en este momento. Bueno, gracias José por el espacio, también por el servicio, pero bueno, ya llegaremos a eso. Bueno, nada, soy Lucas Mori, soy de Tigre, de Buenos Aires. Actualmente lo que me ayudó a desarrollar Referente es un servicio de desalojos, es decir, nosotros ayudamos a la gente a que recupere su casa con el menor estrés posible y lo más rápido posible. Bien, bueno, súper interesante el servicio y muy valioso para las personas que están en esa posición de que quieren recuperar su propiedad. Te quería preguntar, Lucas, bueno, hace 5 meses atrás vos tomaste la decisión de sumarte a Referente Digital. Quiero entender qué venía pasando y durante cuánto tiempo en tu campo profesional, qué te motivó a buscar ayuda, ¿sí? En esa área, más particularmente cuáles eran las dificultades, los desafíos, los obstáculos que estabas teniendo que, bueno, hicieron que te vincularas con Referente Digital y tomaras la decisión de trabajar con nosotros. Bueno, me remonto un poco hace 5 meses atrás, que para mí es hace un montón, por todo el proceso de lo que, Pasaron muchas cosas. sí, pasaron muchas cosas. En sí yo me dedicaba y me dedico a la compraventa de inmuebles, Ujú. ya sea por compras privadas o compra en subasta de inmuebles que se encuentran ocupados. Y lo que me empezó a pasar es que, digamos, el canal que yo tenía para comprar inmuebles fue mermando. Es decir, yo me dedicaba a las subastas judiciales y por cuestiones de mercado, esas subastas fueron mermando, o bien los precios que se empezaron a pagar no eran precios que yo estaba dispuesto a pagar. Ujú. Entonces, teniendo todo un equipo jurídico adentro de la empresa que estaba dedicado a los desalojos y bueno, varios tipos de procesos judiciales más, lo que yo quería hacer era, para poder tener flujo de caja y entendiendo que mi negocio estaba muriendo como tal, lo que pasó fue que a mí se me ocurre empezar a dar servicios para el exterior, es decir, tener clientes internos, clientes externos y dejar de ser mi propio cliente, ¿no? Ujú. Y ahí es donde donde se me viene a la cabeza anicharme y especializarme en un tipo de servicio, y ahí es donde encuentro a referente. De entrada era, yo calificaba y no calificaba, y en algún punto tuve que convencer al closer, no sé quién convenció a quién, no sé si Mati me convenció a mí o yo lo convencí a Mati. Vos sos muy claro buscando a tu cliente, sos Ujú. muy claro en quién es tu cliente ideal. Ujú. Y yo medio que me escurrí por ahí porque uno de los posibles clientes era un profesional, pero Sí. que tenga actualmente facturación. O sea, no Ujú. sé si eso sigue siendo así o no, pero que tenga facturación. Y esto era un producto absolutamente nuevo, Ahí va. porque nosotros sabemos y sabíamos hacer muy bien esto, pero no sabíamos hacerlo con clientes externos. O sea, el cliente siempre fui yo mismo. Claro, como que tenías la estructura interna, el modelo entra en crisis y encontraste una oportunidad de resignificarlo, pero era arrancar de cero con ese modelo de negocio. Exacto. Y bueno, ahí es donde básicamente tuvimos que validar validar el nicho primero, Ujú. porque hubieron también, digamos, nubes oscuras en donde yo no podía encontrar gente que tenga casas tomadas. Yo digo, pero
pero la provincia de Buenos Aires está llena de gente de casas tomadas. ¿Cómo no los puedo encontrar? Y ahí fue donde armamos una estrategia de comunicación, la cual fue súper efectiva, y ahí empezaron a llegar los leads, Bueno, justo me básicamente. mencionabas hace un ratito algo respecto de las redes sociales. ¿Cómo fue el tema también? Porque entiendo que ahí también arrancaste desde cero. Exactamente. Yo no tenía redes, o sea, no tenía servicio, no tenía producto, no tenía el nombre de la marca, eh, no tenía nada y tampoco tenía el Instagram, no tenía redes. Entonces sí, la estrategia fue un solo canal y desde cero. Bien. Pasé porque me bloqueé en la cuenta en un momento, o sea, mis poquitos seguidores que tenía, mis poquitas reuniones, todo de nuevo al tacho y arrancar de nuevo. Pero bueno, nada, por Pero eso te digo, pudiste pasaron. remontar. Bien. Sí, 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 Bien, sí. bien, bien. Che, Sí. bueno, y antes de meternos en el proceso y estas cositas que pasaron ahí, contame cómo fue la toma de decisión. Obviamente me decías ahí medio real, medio en chiste, esto de convencerlo a Mati de que eras un cliente ideal, pero obviamente esto implica una decisión significativa desde el punto de vista del tiempo que tenés que invertir, desde la inversión que tenés que hacer en términos económicos, desde el compromiso que implica también, digamos, involucrarse en la creación de un nuevo modelo de negocio, que no es fácil. Contame cómo fue la toma de decisión. ¿Fue algo fácil para vos donde llegaste, te presentaron referente digital y decidiste entrar? ¿O hubieron algunas creencias, algunas dudas, algunos miedos? ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, Tal vez peco Totalmente cruda, ¿eh? Como la hayas sentido. es que tal vez peco de confianzudo, ¿no? Pero la realidad es que el cómo, yo lo que yo planteaba era, si yo puedo llegar a comunicar y a segmentar como vos lo hiciste conmigo, y cómo llega la pauta, la publicidad, el marketing, etcétera. Entonces dije, bueno, yo necesito esto. O sea, sí, y el punto era ese, ¿a mí me pueden enseñar a hacer algo así? Sí. Entonces no hubo mucho que pensar y es como te digo, tuve más de una reunión con Mati porque tuve que consultar. Mati tuvo que consultar y decir, che, pero no sé si podemos garantizar el resultado por esto, esto y esto. Claro. Y ahí, yo te digo, yo se lo tuve que vender. Bien, ok. Y era muy simple, era lo que le decía, si vos tenés una casa que la tenés perdida porque la tenés ocupada, y yo vengo y te lo resuelvo, una casa de 100.000, y vengo y te lo resuelvo por 3 4 5 10 y Mati se quedó pensando como, sí, para, tenés razón. Bueno, ahí es donde digo, intenté vender la idea, porque yo sabía que si ustedes podían enseñarme o coachearme o como fuera, a vender un high ticket, lo voy a poder lograr. Así que los testimonios también ayudaron mucho. Ahí va. Bien. Sí. Bueno, buena reflexión buscando esta coherencia entre, che, si esto lo están haciendo bien y me pueden enseñar cómo lo hacen y yo implementarlo, como que, ¿por qué no funcionaría? Me acuerdo, de hecho, anecdóticamente, Mati consultándome, vos sabés que yo soy de formación abogado, entonces, claro, era como, che, José, necesito saber si esto es viable o no es viable, así que, sí, tratamos Bueno, de... y perdón, ese fue otro de los puntos, que en una de los, en una BCL, en alguna de las BCL vos mencionás eso, y también eso me convenció, que vos entendías cuál era el problema natural de los abogados. A todo esto yo no soy abogado. Eh, Ah, perdón, digamos, claro, no sé por qué lo yo no asumí soy tal abogado, cual. sí, mucha gente lo asume, eh, tengo un estudio jurídico que es distinto, Ahí va. pero que vos entendías cuál era la problemática natural del abogado, de que le cuesta captar clientes, y, digamos, ese fue otro parámetro que yo dije, bueno, este es el lugar. Bien, 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 espectacular. Bueno, entonces tomaste la decisión, entraste a Referente Digital. Contame un poco, bueno, si querés arrancamos con el titular, ¿no? De cuáles han sido los resultados, ahora 5 meses y monedas, después de haber arrancado, cuál ha sido la facturación, que has logrado un gran hito y estás justo de celebración, así que arranco como festejando. ¿Cuál fue como la facturación estos últimos 30 días?
Y después quiero que me cuentes un poco cómo fue ese proceso, si hubieron altibajos, porque muchas veces es un poco una montaña rusa, momentos de celebración, momentos más difíciles. Bueno, nada, eso, adelante. Bueno, bien, en los últimos 3 meses logramos una facturación de casi $10.000, ¿En los últimos tres pero meses? 3 meses, sí, Ahí va, ok, los últimos 3 meses. perfecto. Sí, sí, sí. Porque logramos vender 3 clientes. Ujú. eh, Así que nada, la verdad que sí, tuvo altibajos, hubo momentos que vos muy bien lo mencionás, el tema de los cimientos, que vos ves que estás trabajando en vos mismo, que eso está muy bueno del programa también, tengo que decirlo, que tiene una manera tan simple de abordar temáticas muy complejas. Son complejas en general. Entonces, cómo primero se arranca trabajando en uno mismo para después que, digamos, esos obstáculos que uno mismo a veces se pone, que no se te vengan en contra después. Eh, Ese abordaje me encantó, pero claro, lo que me pasó es que los primeros días, la verdad que no sé si eran meses, calculo que no fueron meses, las primeras semanas, lo que pasaba era, bueno, ya estoy trabajando en mí. Buenísimo. Y ahora quiero seguir. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cuál es el próximo paso? Y tenía una voracidad por avanzar, que hubo un momento particular, que es cuando me empiezo a encontrar con mi cliente. Ujú. Yo tenía a mi cliente en la cabeza, cuáles eran sus problemáticas, pero cuando empecé a encontrar con los clientes me divertí muchísimo, porque yo no era primero, no era una persona de salir en redes. De pronto tengo no sé cuántas millones de vistas. No era una persona de sentarme con mi cliente, porque mi cliente siempre fui yo mismo. Entonces, tener ese approach con la gente que tiene esta problemática, a mí me resultó muy divertido, en el sentido de ver incontables historias, cuáles yo, ajá, sí, y contame más, buenísimo, ¿y qué más pasó? Y entonces mi esposa me ve y dice, vos estás loco, porque pareciera como que disfrutaras de, bueno, son rompecabezas que uno va armando, o sea, la verdad que lo disfruto. Y bueno, esos fueron altos, y después tuvo las bajas, que fue, claro, cuando te empezás a chocar contra la pared, que bueno, vender tal vez no es tan fácil. O sea, yo decía, uy, tengo todos estos leads potenciales, buenísimo, pero por ahí no todos están calificados. Y ahí empieza a reducirse, y ahí viene la parte de la venta. Uy, bueno, hemos charlado tema venta, que bueno, sí, a mí particularmente me sigue costando, y yo creo que uno nunca termina de perfeccionarse en la venta, porque siempre uno tiene algo nuevo para aprender. Pero bueno, la verdad que es una montaña rusa, ¿no? No lo voy a negar, pero es una montaña rusa que la verdad que vale la pena subirse porque sí, 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 es el camino. Bueno, si uno quiere generar un producto, un servicio en este caso digital, está muy bueno, estuvo bueno. Y Y, me encanta, me encanta. sigue- ¿Cómo? y sigue estándolo y quiero seguir, como te digo, o sea, mi objetivo es escalar esto. Hay un detalle que no sé si aporta o no aporta en este caso. Yo, como comentaba, hice un negocio encima de otro. ¿Por qué? Porque mi negocio original era comprar y vender casas, Sí. y generé este negocio nuevo de servicio, y lo que me pasó a través de eso fue que revivió el otro negocio, porque hay gente que no quiere desalojar a la gente, que simplemente quiere vender su casa. Entonces lo que me terminó pasando es que hice una carambola de dos negocios en uno. Por un lado, Tremendo. revivió el negocio anterior, y por otro lado, bueno, estamos metiéndole más leña a este. O sea que con los leads y el marketing del negocio nuevo empezaste a nutrir el otro negocio. O sea, le empezaste a mandar tráfico de personas que potencialmente no querían desalojar, pero sí entraban en tu modelo de compraventa, que era el anterior. Exactamente, Bien, ¿y exactamente. qué tan significativo fue eso? O sea, ¿fue un impacto grande, medio, bajo? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que tengo para cerrar un buen año mío, fue comprar 24 casas en un año. Y estamos hablando de que en los últimos 3 meses estamos para cerrar unas 8 propiedades. Wow. Entonces sí, básicamente me voy a quedar sin capital antes de poder seguir. Pero bueno, nada, ya también tengo pensado cómo voy a hacer para fondear eso.
Qué copado, ¿no? Pero Me encanta. Qué lindo esos efectos colaterales. sí, fue tremendo, fue tremendo. Bueno, nada, y lo que me parece muy valioso de esto que se enseña es que es como una máquina que vos la aprendés o la apagás. Una máquina que vos decís, bueno, estoy en modo crecer, me pongo a crecer. Estoy en modo asentarme, me asiento, armo bien lo que tengo que armar, armo los procesos, descansás en algún punto Ujú. y dices, bueno, vuelvo a aprender la máquina. Vuelvo a aprender la máquina, ya sea o con más pauta o con, bueno, con diferentes acciones, y bueno, y te prepara para el siguiente nivel. Total. Nada, eso también te lo quería agradecer porque, bueno, como te digo, pude revivir un negocio que yo veía que estaba muriendo. La verdad que me daba no sé qué Qué que eso bueno. ocurre. Qué bueno, no, me encanta, no lo sabía y me pone súper contento. Y está muy bueno esto de destacar el componente de la ingeniería inversa, entender que, claro, vos vas regulando cuánto querés que crezca o se mantenga un negocio de acuerdo al input que vos le das. Sí, Claro, cuando asumís esa característica de este tipo de negocios, eh, tenés más seguridad porque sabés que en el fondo vos tenés el control del negocio. O sea, obviamente, si tenés flojera crónica, digamos, no, pero en el caso como el tuyo y los referentes digitales que son proactivos, que tienen compromiso, claro, de repente, o sea, tenés la decisión de cuánto querés facturar. O sea, puede ser un poco más, un poco menos, pero literalmente es la ley de causa y efecto en su máxima expresión. Entonces, eso también está bueno, como de no ver tanto el negocio como algo que, bueno, será lo que Dios quiera o a ver qué pasa o, viste, aleatoriedad pura, sino a realmente una cuestión de causa y efecto. totalmente, totalmente. A ver, vuelvo a mi negocio anterior, que era el de las subastas. Yo dependía de que me caiga una subasta buena, en un lugar bueno, o a un precio razonable, y etcétera. Y era como esperando, Claro, casi como de los referidos, casi como de el boca en boca. literal. Y esto es un modelo tan distinto. Decís, bueno, obviamente que no es soplar y hacer botella, está clarísimo. O sea, hay un montón de trabajo atrás para aprender esa máquina, pero ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, va en uno decir, che, bueno, me pongo la camiseta, me embarro, voy, lo hago y sé que va a tener resultados. Está buenísimo, está buenísimo. Che, y Lucas, me quedó un dato pendiente por preguntarte respecto bueno, de tu nuevo modelo de negocio y todo esto. Específicamente el ticket, ¿cuánto hoy están cobrando por este proceso? Hoy estamos en 3.500, Ujú. $3.500, Bien. pero bueno, yo ya me siento, diciéndolo me siento mal. Mal, pero aclará el por qué Me mal. siento abajo, me siento Ahí abajo, está. me siento Me muy encanta. abajo, me siento muy abajo. Es más, hoy me Ok. pasó en una reunión de decir, me siento muy abajo. Sí, sí, pasé la No, no, mitad de lo que debería haber pasado fácil. fácilmente, sí, sí, Está sí, sí, vos bien. lo dijiste, vos diste ahí en el número. Está bueno, Eh, está bueno. pero Bueno, lo bueno, vas lo vas a cobrar, es cuestión de literalmente tomar la decisión y manifestarlo. O sea, manifestarlo sí, literalmente de decir ese precio en la reunión sí, y sí. hacer eso. Está Y, genial. y además decirlo convencido, que es otra Sí, cosa. claro. Porque si No, vos pero mismo no convencido estás, estás. Se te escucha totalmente convencido. claro, que si uno no está convencido del precio, ya bueno, tenés el partido perdido. Totalmente, Pero bueno, sí, totalmente. del valor uno tiene que estar convencido más que del precio. Eso estamos. Exactamente, bueno, claro, el precio es un resultado de cuánto vos te estás valorizando, por eso hablamos tanto de que en gran medida este es un proceso de, más allá de los engranajes estratégicos y todo, es algo más profundo que tiene que ver con la valorización de uno, de entender el impacto positivo que generas en tus clientes a raíz de tu conocimiento y tu experiencia, tu equipo, ¿sí? Está buenísimo. Che, bueno, Lucas, y para cerrar, quería preguntarte, ¿sí? Así como vos estabas hace 5 meses con estas dificultades, con un modelo de negocio que estaba mermando, que estaba prácticamente destruido, y tomaste la decisión,
de transformar eso, por más que generaba mucha incertidumbre arrancar desde cero, tomaste la decisión y te dejaste ayudar e invertiste en una mentoría, en este caso ingresaste en Referente Digital. Mi pregunta es, ¿qué le dirías a una persona que, como vos, hace 5 meses está en esas antípodas de quizás reinventarse o romper con una situación que data de muchos años de cobrar barato o de vivir con una agenda llena de clientes sin siquiera poder llegar a fin de mes? Pero bueno, por supuesto, tiene dudas, eh, sabe que va a tener que hacer como un trabajo de transformación, que va a tener que comprometerse, que va a tener que hacer una inversión significativa y por lo tanto está ahí entre que sí, que no se termina de decidir. ¿Qué le dirías a una persona que está como en esa posición en ese momento? Eh, que de última está la garantía. Digo, si uno no está confiado, que era lo que a mí me pasó, o sea, yo fui muy racional en ese sentido. Es decir, bueno, si esto no se da, si no están los resultados, hay una garantía. Obviamente que leí la letra del contrato, eh, y sí, obviamente yo tenía que hacer todo lo que tenía que hacer. Es decir, yo tenía que, como dice otro referente, entregarme al proceso, Ujú. y fue lo mejor que pude hacer. O sea, a mí eso me quedó grabadísimo de otro testimonio, entregarme al proceso. Y la verdad que lo hice. Lo hice, pero desde mi lado racional para conservar mi garantía. Ujú. Está buenísimo, Y, está y la buenísimo. realidad es que, o sea, hoy en día no estamos hablando de si la garantía sí, si la garantía no. Hoy en día estamos hablando de cómo hago para escalar esto, cómo hago para hacerlo Totalmente. crecer. Es, José, ya lo validamos, ¿cómo hacemos para seguir creciendo con esto? Eh, entonces, yo particularmente lo vería desde ese lado, del lado racional. Si hay alguien que está ahí on defense, eh, nada, que hay que darle para adelante, Está buenísimo, básicamente. está buenísimo. Está bueno porque está alineado con esto de que no es magia, es un proceso caracterizado por una causa y un efecto, con una estrategia que funciona, que está validada globalmente y que por lo tanto la realidad es esa. Al final, cuando uno se compromete e implementa, al igual que en un plan de alimentación o un plan de entrenamiento físico, nadie cuestionaría que siguiendo un plan riguroso de alimentación o siguiendo un plan de entrenamiento no vas a mejorar tu cuerpo en algún aspecto. Bueno, lo mismo pasa en los negocios. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a entender esa previsibilidad o esa causa y efecto. Y bueno, por eso nosotros asumimos también esto que ciertamente es riesgoso, pero es también potente a nivel comunicacional de decir, che, si haces lo que tenés que hacer, nosotros no tenemos ningún problema en garantizar resultados de que este método funciona. Así que nada, gracias, Totalmente. gracias por hacernos partícipe de tu testimonio, de tu recorrido, de mostrar que efectivamente esto es así, que cuando uno se compromete con el proceso, los resultados llegan tarde o temprano. Y bueno, y gracias por confiar allá por febrero en mí y en todo este equipo que te acompaña para acompañar este proceso tan desafiante. Bueno, no, por favor, gracias a vos, a Vir, mi coach, bueno, y perdón, hay algo que no mencioné en todo esto, que es algo muy valioso que tiene referente, es la comunidad. A mí hay algo que me marcó mucho, que fue cuando yo tenía que empezar a hacer contenido. Ajá. Yo, digamos, o sea, yo no soy de subir historias en mi Instagram personal, o sea, no soy una persona de redes, punto. Pero tenía muy claro que la manera era vender con mi cara. O sea, que esa era la única manera, que la gente ya no quiere marcas, que quiere personas, quiere comprar las personas. Y eso lo tenía muy claro cuando entré a referente y por eso me llamó tanto referente digital, porque se refería a una persona. Ujú. Entonces, Re. eh, cuando yo tenía que empezar a grabar contenido, veía los reels de otros referentes. Claro, obviamente todos con mayor o menor vergüenza mostraban lo que venían haciendo. Y vi algunos primeros reels. Yo por un lado decía, wow, o sea, y bueno, y obviamente buscaban la manera de mejorarlo, una manera, de otra. Yo decía, wow, estoy a años luz de dar ese primer paso. Pero al mismo tiempo, ahí me daba cuenta que el primer reel que iba a hacer no iba a ser un reel profesional. ¿Por qué? Porque estaba viendo primeros reels. Y obviamente no iba a ser profesional. Es más, mi primer reel es una cosa que lo veo hoy.
y me quiero morir. Pero bueno, dice, no sé si era el fundador de LinkedIn que decía que si tu producto no te da vergüenza es porque saliste Sí, muy tarde. Y, exactamente, y Ray es, Hoffman. y es cierto, bueno, ese factor de la comunidad, de ver una primera venta, de ver un primer deal, de ver un primer lo que sea, a mí me hizo decir, wow, por un lado estoy a años luz, pero por otro lado, che, hay que hacerlo y punto. Y no va a ser perfecto, porque, digamos, lo que yo veía no era perfecto. Pero bueno, y Totalmente, ahí, claro. y ahí salieron mis primeros productos y mis primeras todo. Eh, y nada, la verdad que el apoyo en la comunidad se siente, es un montón y aparte es una comunidad hermosa, Qué bueno. realmente. Qué bueno, te Así que aprecio mucho que lo digas y lo traigas porque son cosas que en general no se mencionan mucho porque no es el core de la propuesta, pero yo le tengo mucho cariño, realmente para mí es algo hermoso y no lo digo mucho, pero es probablemente una de las top 3 cosas por las cuales hago lo que hago. O sea, y por eso estoy tan manija de volver a lo presencial en aspecto de eventos y ese tipo de cosas, pues me encanta la comunidad. Y bueno, nada, en ese sentido te agradezco por traerlo porque me llena ese lado del alma de decir, tipo, qué bueno que la gente lo vive y lo vibra de esa manera también. sí, 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 creo que lo vibramos todos. Cuando por ahí tenemos un día que tenemos una cola atrás de la otra, o porque se terminan juntando de que se ponen muy buenas, es como que salimos de una call y entramos en la siguiente. Es como, nos estamos viendo todo el día. Re, totalmente, totalmente, muy manijas. Sí, 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 está Recontra. bueno eso. Bueno. Y bueno, José. Bueno, Lucas, gracias por tu tiempo, hermano. Lo aprecio un montón. Hasta acá llegamos. Bueno, Y bueno, gracias, nada, que gracias a sigan los vos. éxitos, seguí apalancándote con nosotros. Esto recién empieza el show. Acabamos de construir, como decíamos, los cimientos de esa torre. Ahora hay que empezar a construir los pisos para arriba. Sí, sí, sí. Vamos por ello. Bueno, José, nos vemos, muchísimas hermano. gracias. Disfruté y celebrate. Dale, Adiós. dale, dale, gracias. Chao, Chau, chao. chau.